Descripción cualitativa del campo magnético producido por una corriente eléctrica en un conductor recto, en una espira y en un solenoide. Empecemos en un conductor recto. Cuando la corriente eléctrica pasa por un conductor eléctrico, siempre va a producir un campo magnético, como se ve aquí. Y cuando eso ocurre, se produce una fuerza electromagnética. Y esa fuerza tiende a mover al conductor en dirección perpendicular a la corriente y al campo magnético. Y para calcular esta fuerza se utiliza la siguiente fórmula. Y aquí está lo que significa cada literal. I es la intensidad de corriente que se mide en amperes. Beta es la letra griega beta, es la inducción y se mide en teslas. L es la longitud del cable. Alfa es el ángulo formado por el conductor y la dirección del campo magnético. No vamos a hacer ejercicios utilizando esta fórmula, no lo marca el programa. Campo magnético producido por una corriente eléctrica en un conductor recto. Para ver esto, lo que se hace es lo siguiente. Se atraviesa el conductor rectilíneo con un cartón horizontal. Se hace pasar corriente eléctrica por él y se espolvorea al cartón con limadura de hierro. Observaremos que estas van a formar círculos, circunferencias concéntricas con el alambre. Para determinar en qué sentido se dan cada uno, se toma el conductor recto con la mano izquierda, este es el conductor y aquí quedaría el pulgar. Este señala el sentido en que circula la corriente eléctrica, el pulgar, y los 4 dedos restantes van a indicar el sentido del campo magnético. Y quedaría así. Hacia acá el sentido de la corriente eléctrica, hacia acá queda el pulgar, y este es el sentido del campo magnético. Y también existe una fórmula para calcular la inducción magnética, es esta. Y aquí está lo que significa cada literal. No haremos ejercicios de esta inducción magnética. Ahora veremos qué sucede en una espira. Campo magnético producido por una corriente eléctrica en una espira. A una espira también se le llama solenoide o también se le llama bobina. Es esto que vemos aquí, es esto enrollado. Una espira se obtiene al doblar en forma circular un conductor recto. Un conductor recto se le dobla y se forma entonces esa espira. Igual que en el anterior, al aplicar la regla de la mano izquierda, en los diferentes puntos de la espira vamos a obtener el sentido del campo magnético. Y encontraremos que la dirección de la inducción magnética es siempre perpendicular al plano en el cual se encuentra la espira. Ahora bien, cuando el medio que rodea al conductor es no magnético, por ejemplo el aire, la permeabilidad se considera como si se tratara del vacío, por lo tanto la permeabilidad será esta. Recordemos que la permeabilidad magnética es el fenómeno que se presenta en algunos materiales, como en el caso del hierro dulce, en los cuales las líneas de fuerza de un campo magnético fluyen con más libertad en el material de hierro que por el aire o en el vacío. En palabras más simples, la permeabilidad magnética me indica que en algunas sustancias el magnetismo pasa con mayor facilidad que en el aire o en el vacío. En el caso del hierro dulce, el magnetismo pasa mucho más fácil que en el aire o en el vacío. Si lo que queremos es calcular la inducción magnética producida por una corriente eléctrica en una sola espira, vamos a utilizar esta ecuación, en la que los elementos significan lo que está indicado acá. Tampoco haremos ejercicios de esto. Y si lo que queremos es calcular el campo magnético producido por una corriente eléctrica en varias espiras, entonces en la ecuación tenemos que indicar el número de vueltas, el número de espiras que haya en esa bobina, que haya en ese solenoide. Y la ecuación quedará así. Véanlo, aquí está indicado el número de espiras. Y aquí lo indicamos con algunos esquemas o imágenes. Campo magnético producido por una corriente eléctrica en un solenoide. Cuando una corriente circula a través de un solenoide, esto es un solenoide, las líneas de fuerza del campo magnético generado se asemejan al campo producido por un imán en forma de barra, es decir, en su interior las líneas de fuerza son paralelas y el campo magnético es uniforme. Y para calcular la inducción magnética se utiliza esta ecuación. Igual, acá está lo que significa cada literal y tampoco haremos ejercicios. El siguiente tema es inducción electromagnética.
Antes de empezar con la explicación, les invito a ver este video, es bastante interesante y además lo explican mucho mejor que yo. Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Has visto esos cargadores inalámbricos que recargan tu celular sin conectarlo? ¿Sabes cómo funcionan? En este episodio te explicaré qué es inducción electromagnética y cómo es aplicada en el día a día. Hasta el año 1820, los físicos pensábamos que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionados. Fue en este año que el danés Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético. Corriente eléctrica. Flujo de carga eléctrica. En un circuito eléctrico se da cuando los electrones se mueven en un alambre. Campo magnético. Se genera alrededor de cuerpos magnéticos, como imanes, o de cargas eléctricas en movimiento. Luego de descubrir que las corrientes eléctricas generaban campos magnéticos, se pensó que, de modo inverso, los imanes deberían generar corriente eléctrica inducida. Se realizaron varios experimentos, pero no fue hasta 1840 que el británico Michael Faraday descubrió que se genera corriente eléctrica solo cuando el flujo magnético varía. Por ejemplo, acá tengo un galvanómetro, un dispositivo que mide corriente eléctrica. Como podemos ver, está conectado a ese solenoide, que es alambre de cobre enrollado. Y dentro del solenoide tenemos un imán. Entonces hay un campo magnético debido a este imán. Ahora, la aguja del galvanómetro se encuentra en el centro, pues no hay ninguna corriente en esta bobina, a pesar de haber un campo magnético presente. Sin embargo, cuando muevo el imán, vemos que la aguja del galvanómetro se mueve, lo que quiere decir que se ha generado corriente eléctrica. Entonces, cuando hay una variación de flujo magnético, se genera corriente eléctrica. Ahora veremos los efectos del fenómeno de inducción electromagnética. Aquí tengo un solenoide que, como mencioné anteriormente, es alambre de cobre enrollado, y dentro de él hay un núcleo de hierro. Los extremos del alambre de cobre están conectados a una fuente de corriente alterna. Corriente continua. Es una corriente que fluye en un solo sentido, de un polo a otro. Por ejemplo, la corriente entregada por una batería. Corriente alterna. Corriente que cambia de sentido periódicamente. Por ejemplo, la que obtenemos en la toma de corriente de nuestros hogares. A pesar de que este solenoide está conectado a una fuente de corriente alterna, no pasará corriente hasta que lo prendamos. De esta forma, pasa corriente alterna por este solenoide, lo que causa que se genere un campo magnético variable. Este núcleo de hierro ayudará a conducir mejor el campo magnético. Entonces, si se coloca un alambre de cobre alrededor del núcleo de hierro, se inducirá corriente en este. Para demostrarlo, traje este anillo, formado por alambre de cobre enrollado, el cual está conectado a un foquito. ¿No es genial? El campo magnético variable induce corriente en el anillo, lo que hace que el foquito se prenda sin necesidad de enchufarlo a nada. Si presiono el interruptor nuevamente, vemos que el foquito se apaga, pues ya no hay corriente inducida. Ahora colocaré este anillo de metal alrededor del núcleo de hierro. ¿Qué crees que pasará con el anillo cuando presione el interruptor? A. Flotará. B. Saldrá volando. O C. Saldrán chispas. La respuesta correcta es la A. La corriente alterna que fluye por el solenoide induce un campo magnético variable y a su vez, este campo magnético variable induce corriente eléctrica en el anillo de metal. Entonces, como fluye corriente en el anillo, se forma otro campo magnético. El solenoide se comporta como un imán solo cuando fluye corriente, y a esto se le conoce como electroimán. Y ya que el anillo también se comporta como un imán, ambos se repelen. Estos principios se aplican en los cargadores inalámbricos, pues estos inducen corriente en el dispositivo que se desea cargar, sin necesidad de utilizar ningún cable. Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Nos vemos pronto! Segundo tema, inducción electromagnética y su relevancia en la electrificación. Empecemos con la inducción electromagnética.
Esta inducción electromagnética de la que hemos estado hablando fue descubierta a la misma vez y de forma independiente y separada por Michael Faraday y Joseph Henry, y esto en el año de 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico, el transformador eléctrico, el motor eléctrico y muchos otros dispositivos más. Aquí está Don Faraday y aquí está Don Joseph Henry. ¿Qué produce la inducción electromagnética? Da origen a la producción de una fuerza electromotriz, es decir, electricidad en pocas palabras. Gracias a la inducción electromagnética hay electricidad. Se la simboliza como FEM, fuerza electromotriz, y de una corriente eléctrica inducida, como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. En esta imagen se representa el dispositivo de Joseph Henry. Aquí está también, o aquí. Ley de Ampère. Para entender mejor esta ley les presento un video. Véanlo con atención y después complementaré lo aquí explicado. Ocurrió en París en 1820. Ampère, a partir de los descubrimientos de Ørsted, hizo la siguiente observación. Él dispuso dos conductores eléctricos en paralelo e hizo circular por cada uno de ellos una corriente eléctrica. Si esa corriente eléctrica circulaba en el mismo sentido en ambos, los conductores se atraían. En cambio, si la corriente eléctrica circulaba en sentidos opuestos, estos se repelían. Ahora nosotros vamos a intentar comprobarlo experimentalmente. En el episodio anterior vimos cómo dos conductores paralelos se atraen si las corrientes eléctricas circulan en el mismo sentido y se repelen si circulan en sentidos opuestos. Cuando circula una corriente eléctrica a lo largo de un conductor se genera un campo magnético. Las líneas de fuerza de este campo magnético se orientan de acuerdo con la conocida regla de la mano derecha. El pulgar apunta en la misma dirección y sentido que la corriente eléctrica y los demás dedos siguen la dirección y sentido del campo magnético, es decir, son líneas de fuerza circulares y perpendiculares a la corriente eléctrica. Las líneas de fuerza de un campo magnético son unas líneas imaginarias a lo largo de las cuales, por ejemplo, una brújula, que no es más que un pequeño imán, se orienta con su polo norte apuntando en el sentido de las flechas. Las líneas de fuerza también las podemos imaginar como una serie de imanes alineados a lo largo de las mismas. Cuando disponemos dos conductores por los que circula la electricidad en el mismo sentido, las líneas de fuerza entre ellos las podemos ver como imanes orientados, uno de norte a sur y el otro de sur a norte, y por tanto estos imanes se atraerán. En cambio, cuando la electricidad circula en sentidos contrarios, las líneas de fuerza entre ellos están dispuestas en el mismo sentido, y por tanto los imanes que podemos imaginar en ellas estarán orientados del mismo modo y se repelerán.